Hola chicos, en este video vamos a hablar de programación modular. Eh, ¿Para qué se utiliza la programación modular y qué es? La programación modular se utiliza para automatizar tareas complejas. Normalmente hasta ahora hemos resuelto o nos dan tareas en la práctica y demás, eh, tareas o problemas para resolver que tienen una cierta simplicidad, aunque no nos parezcan, tienen cierta simplicidad. A medida que queremos resolver o automatizar tareas más complejas, nos dan problemas más complejos para resolver con un programa, es necesario, y hay una técnica, una estrategia que utilizamos los programadores básica, que es la de dividir la tarea que nos dan en subtareas. Por ejemplo, un ejemplo concreto podría ser sumar dos números octales ingresados por el usuario. El programa, si tuviéramos que hacer un programa para que sumen decimal, sería muy simple. Un programita que sume dos números decimales, aquí lo tenemos, sería muy simple, sería este. Permitir que el usuario ingrese dos números, perfecto, sumarlos y mostrarlos. El programa es muy simple. Para esto no necesitamos programación modular, para esto simplemente la tarea que nos dieron, sumar dos números y mostrarlos, la resolvimos con un solo proceso, con un solo programita. No necesitamos dividir en subprogramas o subtareas. Pero acá nos están diciendo, por ejemplo, si el problema fuera sumar dos números octales ingresados por el usuario, cosa que una máquina, supongamos, no puede hacer. La máquina sabe sumar, el PCInt sabe sumar, si le ponemos sumar va a sumar en decimal, pero no en octal. La estrategia de programación modular es dividir la tarea que nos dieron en subtareas y resolver las subtareas con subprocesos. Por ejemplo, esta tarea que nos dieron, sumar dos números octales ingresados por el usuario, podríamos plantear un algoritmo del estilo: permitir que el usuario ingrese dos números octales, eso podríamos chequearlo, que el usuario lo que ingrese no tenga ningún 8, ningún 9, lo podemos chequear, verificar que sea un número en octal. Cada uno de los dos números los convierto a decimal para poder sumarlos, porque la máquina sabe sumar, pero en decimal. Y cuando yo tengo el resultado en decimal, la suma hecha, al usuario le tengo que mostrar el resultado en octal, o sea que tengo que volver a convertir el resultado, ese resultado que me va a dar de sumar dos decimales, lo tengo que volver a convertir en octal. Esa sería la idea del algoritmo. Entonces, yo ya tengo algo más complejo. El usuario tiene que ingresar dos números en octal, tendría que verificar que están en octal, o sea, sería un problema. Un programita que verifique, una parte del programa que verifique si están en octal. Después tengo que, si están en octal, convertir los dos números a decimal, sería otro programita que convierte los números octales ingresados por el usuario en decimal. Después hacer la suma, eso sería fácil, es una sola línea, pero después el resultado que tenga, volver a convertirlo en octal, porque al usuario le tengo que mostrar, el usuario no tiene que tener ni idea de que atrás se está pasando todo en decimal, en realidad, estamos haciendo todo en decimal. Es decir, si tuviéramos este programa y lo ejecutamos, sería simple de darnos cuenta, vamos a agrandar la ventanita de ejecución, será simple de darnos cuenta que yo pongo 24 y 24, esto me va a dar 48, por supuesto, hizo la suma de los dos números ingresados y me la mostró en decimal. Pero ¿qué pasa? 24 más 24 en octal es 50. Y si no sé por qué 24 más 24 en octal es 50, lo que tengo que hacer es repasar el video de sistemas numéricos, uno de los videos anteriores, ¿bien? Que está en el canal. ¿Por qué 24 más 50? Porque 4 más 4 no es 8, porque el 8 en octal no existe, estamos hablando en octal. Es 1, 0, pongo 0,
me llevo 1, 2 y 2, 4, y uno que me llevaba 5. En octal me tendría que haber dado esto que hice, me tendría que haber dado 50. Y por supuesto me dio 48 porque sumó en decimal. Bien, entonces, esto así no funciona. Lo que tengo que hacer es el algoritmo que planifiqué acá. A los dos números que ingresó el usuario en octal, los pongo en decimal, los sumo, y después al resultado, el resultado decimal que nos va a dar, convertir el resultado decimal, la suma que hizo, en octal. Y al usuario mostrarle, si hubiera puesto 24 y 24, mostrarle el 48 directamente. Esa es la idea del algoritmo. Para ese algoritmo tenemos varias, ya podemos dividir en varias subtareas. Tenemos la tarea principal, que es sumar dos números en octal. Pero ya la dividí en varias subtareas, porque a cada número octal que ingrese el usuario lo voy a tener que pasar a decimal. Cada número octal en decimal. Ya acá tenemos hecho un programita que pasa un número de octal a decimal. Este es el programita, pueden pausar el vídeo y verlo, pero la estrategia es similar a la que se utiliza para binario, es ir dividiendo por 10. Bueno, el algoritmo lo pueden ver, esto significa elevado, el algoritmo de conversión lo pueden leer en cualquier lado, y este sería el programita que transforma un número octal en decimal. Esto de los dos números que ingrese el usuario en octal, lo va a poner en decimal para poder hacer la suma. Si ejecutamos este programita, es un proceso cualquiera. Fíjense que empezamos a resolver el problema de sumar dos números en octal, pero lo dejamos para más adelante. Primero estamos viendo cómo pasar un número de octal a decimal. A esto después le vamos a llamar subproceso. Fíjense que si ejecutamos esto, por supuesto, funciona. Supongamos que el usuario hubiese ingresado, recuerden que el usuario está ingresando números en octal. Si el usuario hubiese ingresado 10 en octal, ¿qué representa el 10 en decimal? Ya los que vieron algo del sistema numérico saben que eso es un 8. El 10 en octal es un 8 en decimal. Y si lo quieren probar este programita para cualquier número octal que pongan, les va a mostrar el número en decimal. Entonces ya tenemos parte resuelto el problema de lo que habíamos dicho, porque dijimos, el algoritmo es los dos números octales que ingresa el usuario, convertirlos a decimal. Y yo ya tengo un programita acá, que dado un número en octal, me lo convierte en decimal. Entonces ya tengo parte del problema resuelto. ¿Qué otra cosa necesitaría? Sumarlos, no necesito ningún programa para sumar dos números, es sumarlos directamente. Pero sí después voy a tener que, el resultado me lo va a dar en decimal, lo voy a tener que volver a convertir en octal, para mostrarle al usuario la suma en octal. O sea que además necesito algo, además del algoritmo que convierte octal a decimal, necesito un algoritmo que me convierta de decimal a octal, o sea, lo contrario. Y esto también es similar al pasaje de decimal a binario, solo que en lugar de ir dividiendo por 2, va dividiendo por 8, en fin. Nuevamente este algoritmo, acá lo pueden pausar, este proceso que hicimos acá convierte un número de decimal a octal, y esto funciona realmente. Cualquier número decimal me lo convierte en octal. Y si lo ejecutamos, lo podemos probar, me está pidiendo un número en decimal, y podemos hacer lo inverso que hicimos recién, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo en decimal pongo 12? El número en octal es 14. ¿Por qué? Porque octal va hasta 7. El 1, 0, el 1, 0 representa el 8, el 1, 1 al 9, el 1, 2 al 10, el 1, 3 al 11 y el 1, 4 al 12. Nuevamente ver sistemas numéricos, pero está correcto. 12 no tiene ningún cartelito, fíjense el programita que hice, me tendría que poner un cartelito que diga, ingrese un número en decimal,
y después acá abajo escribir el número en octal, el número decimal ingresado en octales, bueno, no importa, pero bueno, vemos que funciona. O sea que fíjense que ya lo que tenemos, la idea del algoritmo que teníamos, de convertir los números en decimal, lo tenemos hecho al algoritmo, y también tenemos hecho un algoritmo que convierte de decimal a octal. Entonces ahora sí, ya podríamos decir, bueno, ¿cómo sería el programita completo? Un programita más completo sería algo así, fíjense. Este es el mismo programa, fíjense acá, estos dos programas que teníamos acá, octal a decimal y decimal a octal, los escribimos acá abajo como subprocesos, octal a decimal y decimal a octal. Entonces, en realidad lo que hicimos acá, fíjense, para resolver la suma de dos números en octal, dividimos en tres módulos. Un módulo principal, que le podemos llamar sumoct, y dos módulos, dos submódulos, podría decirse. Bueno, justo suena el teléfono. Y dos módulos que transforma uno de octal a decimal y otro de decimal a octal. ¿Cómo se interpretan estos módulos? Estos módulos se interpretan de la siguiente forma. Fíjense que nosotros acá teníamos convertir octal a decimal. Todo proceso tiene entradas y salidas. Parece que voy a tener que parar un segundito. Gracias, esto es en vivo. Bueno, todo proceso, todo programa que hacíamos, recuerdan, tiene entradas y salidas. Es la idea de cualquier proceso. Se alimenta con entradas que pueden ser hasta sensores o datos y devuelve un resultado o una salida. En este caso, la entrada es un número en octal ingresado por el usuario. Ese es el dato de entrada. ¿Qué me devuelve como resultado o salida? Un número decimal que representa ese número en octal convertido. O sea, este programita tiene una sola entrada y una sola salida. El dato que necesita para poder trabajar es un número en octal y la salida o resultado o respuesta es el mismo número en decimal. ¿Bien? Del mismo modo, el otro programita que habíamos hecho para convertir de decimal a octal, el proceso inverso, también tenía un solo dato de entrada, pero en este caso era un número en decimal, y tenía un solo dato de salida, fíjense, entrada, leer, salida, escribir, que era el resultado de ese número convertido en octal. O sea, todos los procesos tienen entradas y salidas. Cuando yo empiezo a trabajar con módulos o subprocesos, las entradas y salidas, fíjense como en este caso, las entradas y salidas no son leer y escribir, no hay interacción con el usuario en un subproceso, sino que las entradas y salidas se ponen entre paréntesis se llama el encabezado o la interfaz del subproceso. Fíjense que habíamos dicho que octal a decimal tenía una sola entrada, que era un número en octal, y una sola salida, que era el número en decimal. Esta es la forma que tenemos de dividir una tarea en subtareas y a su vez resolver una tarea con un proceso y las subtareas con subprocesos. Esto me está resolviendo una partecita de la tarea principal, que era sumar dos números en octal. Fíjense, se ponen las dos variables. Acá existe, esto es un par de palabritas reservadas que dice por referencia, porque siempre que tenés un dato que es la respuesta o el resultado, se pone a continuación eso, las palabras por referencia. Es decir, a este subproceso, el dato de entrada va a ser OC, que representa un número en octal, y la salida o lo que devuelva, en lugar de un escribir, lo devuelve en una variable, va a ser
el mismo número, pero en decimal. Es exactamente el mismo algoritmo que este proceso que había hecho, solo que no tengo ni leer ni escribir. Pongo estas dos variables, octal, pongo estas dos variables acá arriba, oc, y pongo la otra que está acá, d, pongo d. Entonces borro acá leer oct, porque no lo va a ingresar el usuario, lo estoy transformando en un subproceso. Y acá del mismo modo voy a tener que poner fin subproceso. Y también tampoco le voy a escribir esto al usuario, directamente lo borro porque lo tengo acá arriba. ¿Y cómo hago para que, porque acá fíjense que va calculando D lo va cambiando, lo pone inicialmente en 0 y lo va calculando. ¿Cómo hago para que este subproceso devuelva ese valor? Le tengo que poner a continuación de ese D, le tengo que poner por referencia. Acabo de transformar un proceso en un subproceso. Y entonces ahora sí, podría decir acá hago copy-paste. Bueno, ya lo tengo hecho. Ya hice el copy-paste y lo pegué acá. Exactamente del mismo modo para convertir, fíjense acá abajo, está convertir el proceso contrario de decimal a octal. Puse los dos, el dato de entrada arriba, el dato de salida arriba. A lo que quiero devolver, en este caso es al revés, porque yo entro en decimal y salgo en octal. A lo que quiero devolver le pongo por referencia y acabo de convertirlo en un subproceso. A lo que era un proceso, lo copié y lo pegué, le borré esto, le puse las dos variables d y oct, se los puse acá arriba, tac, tac, lo puse ahí, como lo hice acá. A lo que quiero que devuelva, que es el número en octal, le pongo por referencia, y eso lo acabo de transformar en un módulo, subproceso, subalgoritmo. Fíjense qué hace el programa principal. Bueno, primero inicializa algunas variables, le dice al usuario, no le pone ningún cartel, vamos a poner un cartelito. Escribir, ingrese vamos a poner abreviado, número octal. Después vamos a poner otro cartelito acá. Ingrese otro número octal. Leo O2. Después fíjense, llamo al subproceso que convierte en octal a decimal con cada uno de los dos números octales que ingresó el usuario, O1 y O2. Estos subprocesos me van a dar D1 y D2, me van a devolver D1 y D2, que son los dos octales ingresados por el usuario, pero convertidos en decimal. La suma, por supuesto, la hago en decimal. Eso lo vas a saber hacer. Pero después, el resultado que me da esta suma común, lo guardo en una variable, y a esa variable, a ese resultado que me dio, lo vuelvo a convertir en octal. Y entonces le muestro al usuario, escribir la suma de los octales ingresados es, y ahí pongo suma. Porque le paso la suma en decimal, que es el resultado que me va a dar, un número decimal, y ese subproceso me convierte un número decimal, este que le paso, en octal, me lo devuelve en suma. Vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos. Y habíamos visto en el ejemplo que si poníamos 24 más 24 en octal era 50. Si esto funciona, 24 más 24, la suma de los octales ingresados es 50. Funciona, bingo. Funciona, lo probé con un solo dato, tendría que seguir probándolo. Pero bueno, esto, créanlo, que va a funcionar con cualquier par de octales ingresados. Y podemos hacer la prueba. ¿Qué pasa
Si pongo sumar en octal, ¿qué pasa si pongo sumar en octal 10 más 10? ¿Qué me tiene que dar como resultado? Escucho ofertas. ¿Qué es 10 octal en decimal? Es un 8. 8 más 8, 16. Pero ese 16 convertido a octal es un 20. Si suena muy duro, eh, eso tenemos que ir a ver conversión de sistemas numéricos, pero si hacemos la cuenta nos damos cuenta, ¿no? Bien, es decir, este programita funciona. Y el programita que hice, fíjense, es el programita principal, vamos a hacerlo más chico. El programita principal es relativamente simple, tiene 15 líneas. Lo podría hacer más simple todavía, pero bueno, tiene 15 líneas. Y dividí todo el problema, fíjense si no hubiera sido un programa largo, porque todo esto, estos dos algoritmos tendrían que haber estado metidos. No solamente eso, sino que yo tendría que, cuando el usuario ingresó el primer número, tendría que haber puesto todo esto, fíjense, todo esto que ingresó el usuario, todo esto, tendría que haber hecho control C. Cuando ingresó el primer octal acá, tendría que haberlo transformado a ese número octal, O1, tendría que cambiar OC por O1 y todo eso, tendría que haber transformado O1 en D. Después haber hecho lo mismo para el segundo octal que ingresa, transformarlo. Otra vez el mismo algoritmo para que transforme este O2, tendría que reemplazar acá O2, etcétera, ¿no? Modificar este algoritmo, O2, OC2, O2. Bueno, tendría que haber transformado todo esto. Y después tendría que haber agregado acá abajo, fíjense si sigo tocando este algoritmo, cómo empieza a ser cada vez más complejo y largo, y yo empiezo a ver este programa y ahora tendría que al resultado, esta suma que acabo de hacer, la tendría que haber convertido, o sea que esto de decimal a octal, esto, control C, lo tendría que haber pegado acá porque tendría que haber transformado este número decimal, volver a ponerlo en octal. Y empieza a ver, fíjense cómo hubiera quedado el algoritmo, largo y complejo. Y les muestro la versión final del algoritmo, que sería lo súper óptimo. Fíjense, el algoritmo más simple. Resuelve el mismo problema, sumar octales, se llama este. El programita está bastante mejor hecho, sería casi la versión final. Hay una sola cosa que no hace este programa, que es chequear que el usuario ingrese realmente un número en octal. Este programa, si el usuario ingresa un número 98, se lo va a tomar como octal. O sea, todavía hay que seguir trabajando sobre esto, ¿no? Y para eso habría que ver, chequear si el número este es un octal o no. Sería algo más. Todavía agregar otro módulo, podría ser. No lo vamos a hacer para este caso, simplemente con esto basta. Fíjense, acá tenemos el programa original, el problema original que habíamos planteado, es decir, que parecía simple, sumar dos octales ingresados por el usuario. Eso, el programita es este. Ingresa un número en octal, lee octal num 1, ingresa otro número en octal, le muestra un cartel, lee ocnum 2, y ahí tienen los dos números, y ya el programador creó un módulo, sumoct, que está bueno crearlo porque me sirve después yo, cualquier otro programa que yo tenga que hacer, que tengan que sumarse números en octal, ya tengo hecho el módulo que me suma dos números en octal. Fíjense, yo voy a crear un módulo, un programa, o se lo puedo dar a un amigo, a un compañero que está trabajando conmigo. Mira, ya hice un programa que suma dos números en octal. Mentira, yo lo único que hice acá es que el usuario ingrese dos números y supongo que otra persona va a hacer un programita que se llame sumoct, sum-oct, al que yo le pase los dos datos de entrada, que sean los dos números octales, y me devuelva la suma en octal. Y si yo lo ejecuto, me muestre la suma en octales octal.
Fíjense, nuevamente este programa funciona. Si pongo a este programa, me está está ejecutando esa línea, leer ocnum 1. Si yo acá pongo 24, ¿cierto? Ahora me dice, me está ejecutando la segunda línea, ingreso otro número no octal, me ejecuta ese leer ocnum 2, pongo 24, el resultado en 50, por supuesto, sigue funcionando. O sea que este programa anda. Fíjense que este programa es claro, se entiende suma en octales, el usuario ingresa dos números y tiene una función definida, un subproceso que me suma los dos números en octal. Y ahora empezamos a descubrir una caja de Pandora. ¿Qué es atrás de esto? Bueno, acá abajo está definido. Fíjense cómo es el subproceso o el módulo que me suma los números en octal. Este módulo subproceso recibe O1 y O2, que son, fíjense acá, cuando se llama el subproceso ocnum1 y ocnum2, son las variables que ingresó el usuario. Lo que va a pasar es que se va a copiar ocnum1 en O1, si el usuario, el primer 24 que escribimos se copia en O1, el segundo 24 que escribimos se copia en O2, podría haber sido otro número, no los dos 24, pero bueno. Y sumoct era un 0 acá, le podemos poner igual a 0 porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Igual a 0. El tercero, que pasó un 0, lo copia acá en suma. O sea, recibió 24, 24 acá y 0 acá. ¿Y qué hizo este subproceso módulo? Utilizó otro subproceso módulo. Dos que pasó O1 al subproceso octal a decimal, a un subproceso que convierte en decimal, pasó O2 a un subproceso que convierte en decimal, hizo la suma en decimal, eso lo puede hacer, y después pasó estos módulos ya lo vimos, al que convierte decimal a octal. Le pasó la suma que había encontrado, que en nuestro caso, fíjense que era 24 más 24, pero en octal, y lo convirtió a eso en el 48 que mostró. Los otros dos módulos son exactamente iguales a los que habíamos visto, octal a decimal, lo habíamos visto cómo se hacía, y decimal a octal. Y acá tenemos el programita completo, y bastante bien. Lo único que acá nos faltaría verificar, tendríamos que definir después otro subproceso, verificar el octal, por ejemplo, un programita que verifique si oct, suponete, oct num 1 es octal. Supongamos, esto cuando yo le paso un número no octal, esta variable es octal, me devuelve un 0 o 1. Por ejemplo, 0, si el usuario ingresó 98, no, eso no es un número no octal. Un número no octal no puede tener ni 8 ni 9, entonces devolvería un 0. Y si es 0, tendría que volver a preguntarle ocnum 1. Un mientras tendría que haber, ¿no? Eso sería ya el programita completo. Si no entendí esta parte, no me hago problema. Bueno, espero que este video les haya servido.